Buen día, estudiantes. Hoy día vamos a ver el curso de geometría. ¿Ya? Vamos a ver qué tema vamos a tratar hoy día. Muy bien. A ver, ¿qué observamos en el gráfico? Observamos, ¿ve? Miren, ¿qué observamos? Una canchita de fútbol, ¿no? Una pelota, ¿no? ¿Qué más observamos? ¿Mm? Ahí tengo dos líneas, ¿no? Que marcan el campo de fútbol, ¿no? De color blanco están marcando. Pero ¿qué en las dos rectas, qué me están formando? Me están formando un ángulo, ¿no? Claro, cuando nosotros jugamos partido, digo nosotros porque a mí también me gusta jugar el partido, ¿no? Entonces, cuando jugamos partido, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta a la hora de patear. Pateamos nomás por patear a veces, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo, qué cosa estamos formando? Estamos formando ángulos a la hora de patear, ¿no? Entonces, en esas dos líneas observamos las dos líneas que van a formar un ángulo. Ahora, pero ¿cuánto medirá ese ángulo? Voy a llevar mi transportador para medir. No, ¿no? Claro, nosotros cuando jugamos partido, no vamos a llevar el transportador y vamos a decir, ay, yo voy a patear un ángulo de 30 grados. No, ¿cierto? Más o menos nosotros calculamos para meter un gol qué ángulo podemos formar, ¿no? Si es un ángulo de 50 grados, si es un ángulo de 80 grados, ¿no? Entonces, ahí también observamos lo que es ángulos en el partido de fútbol. Claro, algunos de repente no se darán cuenta, pero sí formamos ángulos, ¿no? A la hora de patear el balón. ¿Qué más? Ahí tenemos un reloj. ¿El reloj qué me indica? Las manecillas del reloj qué me indica? Que son a las 3, ¿no? A las 3. Vamos a suponer que sean a las 3 de la tarde, ¿ya? Entonces, las manecillas del reloj, ¿qué ángulo me indica? Un ángulo de 90 grados, ¿ya? Un ángulo de 90 grados, ¿ve? Porque es un ángulo recto. Entonces, mis, hoy día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tema de ángulos, ¿ya? En el curso de geometría, recuerda bien. Muy bien. Vamos a ir viendo entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que se forma por la unión de dos rayos. Ya hemos aprendido la clase pasada qué cosa es un rayo, ¿ya? En un mismo punto llamado vértice. Dice que la abertura se puede medir o trazar utilizando el transportador, ¿no? Para medir los ángulos vamos a usar el transportador. En la clase presencial que vamos a obtener, ¿ya? Que vamos a tener, te voy a enseñar cómo se mide con el transportador, ¿ya? Pero vamos a ir aprendiendo. En el transportador ustedes, ¿qué observan? El cero, por ejemplo. Mano derecha, el cero, ¿dónde se encuentra? En la parte de abajo. A la hora de medir vas a observar todos los numeritos que están abajo, ¿no? En esa línea curva que ustedes observan. En tu mano izquierda, el cero, ¿dónde se encuentra? El 0 grados. Están en la parte de arriba, ¿no? Vas a mirar todos los numeritos de arriba. ¿Qué quiere decir entonces? Que depende, ¿no? Si tú graficas para tu mano derecha, vas a observar los numeritos de abajo. Pero si tú graficas para tu mano izquierda, vas a observar los numeritos de arriba, ¿ya? ¿Y cómo se miden los ángulos? ¿Cuál es su unidad? Sería los grados, ¿ya? Se miden en grados, recuerda bien. Muy bien. Entonces, en clase presencial yo te voy a enseñar a medir con el transportador los ángulos de diferentes medidas.
¿ya? Así que para la siguiente clase que tengamos, vas a llevar tu transportador en tu cartuchera. No te olvides, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos los lados, que está determinado por dos rayos. Se denota siempre con letras mayúsculas. Otro elemento, vértice, que es el punto común de los rayos y se denota con una letra mayúscula. Va a ser el punto de origen, donde van a partir los rayos, ¿ya? La abertura, ¿qué se le llama abertura? O también llamado amplitud de un rayo sobre otro, dice. Se denota con una letra griega, que puede ser alfa, beta o teta, ¿no? Recuerda que la abertura nos indica ya el ángulo, como en este caso, ¿ves? Tenemos los lados, te están indicando con la flechita cuáles son los lados. El vértice, en este caso es el vértice O. Y lo de amarillito viene a ser abertura o también llamado amplitud, ¿ya? Ahí se colocan los ángulos. Mayormente se trabaja con letras griegas, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Clasificación de ángulos. Los ángulos se clasifican tenemos ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es aquel ángulo que su medida es menor que 90 grados, pero mayor que 0 grados. ¿Qué quiere decir, Miss? Es mayor que 0, pero menor que 90. ¿Cuáles son los ángulos mayores que 0, pero menores que 90? Por ejemplo, tenemos 10 grados, 89 grados, 20 grados, 30 grados, ¿ya? Esos son ángulos agudos, ¿ya? Y si yo digo 91, ¿será un ángulo agudo? No, 91 ya no es un ángulo agudo, ¿ya? Muy bien, ¿ya ves? Ahí tenemos gráficamente cuál es un ángulo agudo, ¿ya? ¿Y cómo se lee, mi? Se lee la medida del ángulo TOX es igual a 30 grados, ¿ya? Muy bien, así se va a leer. SM significa medida y su símbolo del ángulo es las dos rectas que ustedes ven con una línea curva, ¿no? Las dos líneas con una línea curva. Entonces sería la medida del ángulo TOX es igual a 30 grados, ¿no? Muy bien. Siguiente clasificación. Ángulo recto. Es aquel ángulo que mide ¿cuánto? 90 grados. Siempre va a medir 90 grados. ¿Y cuál es su gráfico? Ese cuadradito que usted que está pintado de negrito significa que es un ángulo recto, que su medida va a ser 90 grados. ¿Y cómo se lee? La medida del ángulo A o B es igual a 90 grados, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí tienes que aprender la clasificación de ángulos. Siguiente clasificación, ángulo obtuso. ¿A qué se le dice ángulo obtuso? Cuando su medida es menor que 180 grados, pero mayor que 90 grados. Entonces, por ejemplo, ¿qué ángulo podría ser? Ojo, me dice que es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, 95 grados es un ángulo obtuso, 91 grados, 120 grados, 170 grados son ángulos obtusos porque son mayores que 90 grados, pero menores que 180 grados. Quiere decir que no se tiene que pasar de 180. Si yo digo 200 grados, no vendría a ser un ángulo obtuso, ¿ya? Mira su gráfico, ¿ve? Es como una boquita, pero abierta, ¿no? Una boca abierta. Ese es un ángulo obtuso, mayor que 90 grados. Por eso es más grande, más abierto. ¿Y cómo se lee? La medida del ángulo ABC es igual a 120
grados, ¿ya? Siguiente, ángulo llano. ¿A qué se le llama ángulo llano? Cuando mide, ¿cuánto va a medir? 180 grados. Mi siempre va a medir 180 grados, ¿ya? De esa manera, ¿ve? Yo me puedo aprender como mis brazos extendidos, ¿no? Me va a formar 180 grados. Ojo, en forma horizontal. Mis también puede ser vertical, sí, pero tienen que estar tus brazos extendidos, ¿ya? Así te puedes aprender un ángulo llano. ¿Cómo se lee? La medida del ángulo A o B es igual a 180 grados. También tenemos el ángulo de una vuelta, o sea, todo, ¿no? ¿Cuánto mide? Mide 360 grados, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ves? Gráficamente, ahí está. Un ángulo de una vuelta, ¿ya? De una vuelta, ahí me dice, ¿no? La suma de cada angulito siempre va a ser igual a 360 grados. Eso es de una vuelta. O sea, todo alrededor, como formando un círculo, ¿no? Siguiente, tenemos la bisectriz de un ángulo. ¿A qué se le llama bisectriz de un ángulo? Es la línea, dice, que divide a un ángulo en dos nuevos ángulos de medidas iguales. Gráficamente ahí tenemos, ¿ves? Esa línea imaginaria, esas líneas con puntitos suspensivos o con líneas suspensivas, ¿no? Ese viene a ser la bisectriz de un ángulo. Esa línea es la bisectriz de un ángulo. Esa línea imaginaria, ¿no? Ahí tenemos 31 grados, 31 grados. Quiere decir que todo es 62 grados. Si yo trazo esa línea que se llama bisectriz, ¿cuánto vendría a ser cada ángulo? 31 grados, 31 grados. Es su mitad. Siempre va a dividir dos partes iguales, ¿ya? A esa línea se le llama bisectriz de un ángulo, ¿ya? Así que tienes que ir aprendiendo eso, que la bisectriz te va a formar en dos ángulos iguales, ¿ya? Muy bien. Copia bonito en tu cuaderno, lo pasas toda la teoría con los ejercicios y las tareas, utilizando tu regla, ¿ya? Todavía no el transportador, todavía no, hasta el momento todavía no el transportador, solamente con tu reglita, ¿ya? A ver, ejercicio, dice, resuelve el valor de X en cada caso. Vamos a ver, ahí tenemos, ¿ve? Ejercicio A y B. En la letra A, primero vamos a desarrollar la letra A. ¿Qué ángulo tenemos? ¿Qué ángulo observamos todo? Que es un ángulo recto. ¿A qué es igual el ángulo recto? A 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a formar una ecuación, pedacito más pedacito. Quiere decir 50 grados más 2x es igual a 90 grados, ¿no? Muy bien, ¿ya ves? Ojo, estamos desarrollando la letra A. Concéntrate en la letra A. Todavía no mires la letra B, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? 50 grados más 2x es igual a 90 grados. El 50 grados, ¿cómo va a pasar al otro lado? Restando. Sería 2x menos 90 grados. 2x es igual a 90 grados menos 50 grados. Restamos, sería 40 grados. En 2x, como está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. ¿A qué es igual entonces? A 20 grados, ¿ya? X va a ser igual a 20 grados. Ahora sí pasamos a la letra B. De la misma manera, tenemos todo viene a ser un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Entonces vamos a sumar cada angulito, pedacito más pedacito más pedacito. Quiere decir, X más 30 grados más 40 grados es igual a 90 grados. Entonces sumo 30 más 40, 70 grados. Pero ¿cómo pasa al otro lado? Pasa restando, ¿no? ¿A qué es igual entonces? A 20 grados.
X vale 20 grados, ¿ya? Se formula ecuaciones, ¿ya? Tienes que repasar un poquito ecuaciones. Si estás sumando, pasa al otro lado, cruzando esa igualdad, o como yo le digo, puentecito, vamos a cruzar el puente, pasa restando si está sumando. Pero si está restando, pasa sumando. Y si está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Y si está dividiendo, multiplicando. ¿Ya? Muy bien. Siguiente ejercicio. En la letra C, tenemos, todo vendría a ser en la letra C un ángulo recto. Entonces voy a sumar cada pedacito y voy a igualar a 90 grados. Sumo X más 2X más 3X vendría a ser igual a 90 grados. Entonces sumo X más 2X serían 3X más 3X, 6X. Ya sumé todas las X, se suman, ¿no? Igual a 90 grados. Pero ese 6, como está multiplicando con el X, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces X aquí es igual a 15 grados, ¿ya? Ahora, pasamos a la letra D. Todo. ¿Qué vendría a ser todo cuando te dije que tus brazos vas a colocar extendido? Vendría a ser un ángulo llano. Entonces sumamos pedacito más pedacito. X más 120 es igual a 180 grados, ¿no? El 100, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. ¿Cuánto es entonces X? 60 grados. ¿Ya? Muy bien. Tienes que ver primero de qué clase de ángulo estamos hablando, ¿ya? Para que tú puedas igualar. En el caso de la letra C, igualas a 9 grados porque es un ángulo recto. En el caso de la letra D, todo vendría a ser un ángulo llano. Por eso es que igualas a 180 grados. Muy bien. Ejercicio número 3. Dice, resuelve X en cada caso. A ver, mira, ¿ves? Ahí tenemos los ángulos A o B, que vale X, B o C, que vale 30 grados, pero todo, ¿cuánto es todo? 80 grados. Pero todo vendría a ser el ángulo A o C. Entonces, hemos dicho que pedacito más pedacito es igual al total, a todo. Entonces, ¿qué voy a sumar ahí? 30 grados más X es igual a 80 grados, que es todo. Siempre igual al total. ¿Ya? Pedacito más pedacito es igual al total. 30 más X es igual a 80 grados. 30 pasa al otro lado restando, vendría a ser X igual a 50 grados. Siguiente ejercicio. Tengo los ángulos A o M, M o N, N o B. ¿Ya? ¿Qué dijo la Miss? Pedacito más pedacito más pedacito igual al total, a todo, que vendría a ser 130 grados. Entonces, voy a sumar pedacito más pedacito. Tengo 10 grados más 2X más 30 grados es igual a 130 grados. 130 grados viene a ser el total. ¿Qué clase de ángulo es? A ver. Es un ángulo obtuso, ¿no? Que vale 130 grados. ¿Ya? Ahora, voy a calcular la ecuación que ya formulé. Voy a hacer esto, ¿no? Bajo 2X, bajo 130, el 10, como tiene su signo positivo, porque su signo es el que está delante cuando no hay nada, que se sobreentiende, hemos dicho, que es positivo. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces sería 130 menos 10 menos 40, porque 40 tiene signo positivo, pasa al otro lado restando, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? 2X es igual, resto, 130 menos 10, 120, menos 40 lo bajo.
¿Qué me queda? 2x es igual a 80 grados. El 2 que está acompañado al x está multiplicando hasta el otro lado dividiendo. ¿Cuánto vale x entonces? 40 grados. ¿Ya? Tienes que, para cada ejercicio de ángulos, tienes que formar una ecuación. Y recuerda cómo se desarrolla una ecuación. Si estás sumando y cruza la igualdad, a la igualdad yo le llamo puente, cruzo ese puente, como ¿qué cambio? Si está sumando, pasa restando. Y si está restando, pasa sumando. ¿Ya? A la hora de pasar al otro lado, a la hora de cruzar el puente. Si está multiplicando, va a pasar a dividir. Y si está dividiendo, va a pasar a multiplicar. ¿Ya? Eso es lo que tienes que saber de ecuaciones. Muy bien. Siguiente. Siguiente ejercicio. Me dice, si OB es bisectriz, ¿ya ves? El rayo OB dice que es bisectriz, ¿de quién? De A o C, o sea, de todo, ¿no? Dice que OB es bisectriz. ¿Qué hemos dicho por definición de bisectriz? Que forman dos ángulos iguales. Entonces quiere decir que 2x es igual a x más 40. ¿Ya ves? Que 2x es igual a x más 40 porque OB dice que es bisectriz. Y si es bisectriz, los dos ángulos van a ser iguales. Por eso lo igualo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo desarrollo eso? Un lado las x, otro lado los números. El x va a pasar a restar al otro lado. 2x menos x debe ser x, que es igual a 40 grados, ¿ya? Muy bien. Siguiente ejercicio. Calcule x, me dice. Pero, ¿cuál es el gráfico? Ahí está. Tenemos todo. ¿Cuánto vale todo? 140 grados, ¿no? Entonces, hemos dicho pedacito más pedacito más pedacito me da 140 grados. Entonces voy a sumar, ¿no? 25 grados más 2x más 3x es igual a 140 grados. Un lado las x, otro lado los números, hemos dicho. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a sumar las x. 2x más 3x, 5x. Mis, ¿el 25 también lo sumo? No, 25 pásale al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando, ¿no? Vamos a obtener 5x es igual a 140 menos 25. Entonces, tendríamos 5x es igual, voy a restar 140 menos 25 grados, sería igual a 115 grados. El 5 va a pasar al otro lado dividiendo, ¿cierto? ¿Qué me va a quedar? Que x es igual a 23 grados, ¿ya? Muy bien. Espero que hasta ahí se haya entendido lo que es un ángulo, cuáles son los elementos, cuáles son las clasificaciones y los tipos de ejercicios que hemos encontrado. ¿Ya? Muy bien, ahora te voy a dejar una pequeña tarea, ¿ya? Yo sé que lo vas a hacer, ¿ya? Practicando, vas a obtener buenos resultados, ¿ya? Dice, mide con tu transportador los siguientes ángulos. Vas a medir el transportador utilizando tu transportador, por favor, lo vas a hacer con lápiz, ¿ya? En este caso, no con lapicero, porque para ir corrigiendo también, ya en la clase presencial, cuando nos encontremos, ya tiene que estar hecho en tu cuaderno. Yo voy a ir revisando, viendo a ver si has utilizado bien tu transportador, ¿ya? Yo sé que te vas a recordar cómo medir los ángulos. Recuerda, 140 grados va a ser la boca abierta porque es un ángulo obtuso, ¿no? Entonces vas a medir 140, pero utilizando tu transportador, ¿ya? Lo vas a medir muy bien. Desde cero se mide. Yo sé que lo vas a hacer, ¿ya?
Igual, para 30 grados, para 160 grados y para 80 grados. Vas a graficar. No te preocupes, si no entiendes, yo te voy a ayudar en la clase presencial a utilizar tu transportador. ¿Ya? Pero te estoy dejando cómo investigar. Y como un tema para investigar. Tienes que investigar cómo se mide con tu transportador los siguientes ángulos. ¿Ya? Ejercicio número 2 me pide calcular el valor de X en cada caso. Vamos a tener diferentes casos y vas a calcular X. En la letra A ya está explicado. Hay ejercicios similares a la letra A. Lo vas a hacer paso a paso. ¿Ya? Por favor, bien ordenado utilizando tu regla. Siguiente. Ojo, en el número 2 ya no es para medir con transportador. Ahí me dice que calcule X. ¿Cómo lo calculo X? Formando mis ecuaciones, ¿no? Formando mis ecuaciones y mi teoría, ¿no? Viendo qué clase de ángulo es, ¿no? Si es un ángulo obtuso, un ángulo recto, pero me pide calcular X. Voy a formar mi ecuación. Así como he ido explicando los ejercicios, similar te estoy dejando de tarea. Siguiente. Calcule X también me dice, ¿no? En el número 3, ¿ya? También está el gráfico ahí, bien bonito, utilizando tu regla. En este caso tenemos un ángulo llano en el número 3, ¿no? Número 4 ya es utilizando la bisectriz, por definición de bisectriz. Vuelves a repasar lo que dice una bisectriz y yo sé que lo vas a calcular. Yo sé que todos los ejercicios te van a salir muy bien. ¿Ya? Cualquier consulta, cualquier duda que tengas, me haces saber con tu tutora. ¿Ya? Muy bien, espero que siga las indicaciones y tu cuaderno, por favor, bien ordenado. Ojalá que ya todo esto pase y nos podamos encontrar nuevamente en una clase presencial. ¿Ya? Así que en la clase presencial yo voy a revisar las tareitas que te estoy dejando, ¿ya? Con toda la teoría, ¿ya? Así que lo tienes que pasar en tu cuaderno. Nos vemos, cuídense, que todo les vaya bien.